La pregunta flotaba en el aire, cargada de una incredulidad palpable. ¿Cómo alguien podría abandonar un lugar como ese? Sus palabras, llenas de intenciones profundas, no fueron dichas sin un motivo claro. Parecían un comunicado para la humanidad, y en ese momento algo se reveló para mí. Era un mensaje urgente, casi impensable. Imagina, al lograr lo imposible, mueres, dejas el mundo atrás y te encuentras cara a cara con Jesús. Pero en lugar de descansar en la paz eterna, eres enviado de vuelta, con la misión de compartir un mensaje de tal magnitud que podría alterar el futuro de la humanidad. Esta es la increíble historia de Margaret Bennett, una mujer de 70 años que encaró la muerte, y al regresar a la vida, trajo consigo un mensaje demasiado vital para ser ignorado. Lo que vivió y las personas que encontró a lo largo de su viaje te dejarán sin palabras. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir el mensaje que puede transformar el destino de todos. Margaret comenzó, con voz firme pero visiblemente emocionada. Nunca imaginé que a los 70 años estaría aquí, contando la historia de quien despierta después de morir. Todavía estoy aquí, todavía respirando, con un propósito. Hizo una pausa, su mirada distante mientras recordaba el momento. En un instante mi cuerpo comenzó a ceder. Su expresión se tornó sombría mientras describía aquellos momentos críticos que la acercaron a la muerte. En ese hospital estéril, las máquinas que antes sonaban constantemente comenzaron a silenciarse. El bip que llenaba el aire desapareció, dando paso a un silencio creciente, hasta desvanecerse por completo. Ya no podía controlar mi cuerpo, estaba demasiado agotada para seguir luchando, dijo, recordando la mano apretada de su hija Susan, que parecía sostener su propia vida entre los dedos. Su voz, casi inaudible, estaba cargada de emoción. «Espera, mamá, por favor, espera». Al fondo su nieto estaba visiblemente angustiado, con los pasos resonando en el piso frío del hospital mientras murmuraba palabras incomprensibles pero llenas de preocupación. Caleb, su nieto más tranquilo, estaba parado cerca de la ventana, con los brazos cruzados, con el dolor marcado en su rostro, como si estuviera a punto de ser consumido por una tristeza inmensa. El desesperado de todos era palpable, pero ella, aunque se sentía débil, era atraída por algo que la llamaba. Una fuerza suave la tiraba hacia algo más allá de la comprensión. Quería quedarse, quería abrazar a todos, pero sentía que la arrastraban hacia lejos. La sensación de hundirse en un vasto silencio la invadió. Un silencio tan profundo que, aunque inmenso, parecía envolverla en una paz que nunca imaginó experimentar. El último sonido que escuchó antes de que todo desapareciera fue la voz temblorosa de Susan. «Te amo, mamá». Y luego nada. Lo que vino después no fue el frío de la oscuridad, sino una tranquilidad sorprendente, sin dolor, sin ruido, solo silencio absoluto. Cuando sus ojos se abrieron nuevamente, el escenario a su alrededor parecía irreconocible. Estaba de vuelta en la cama del hospital, pero todo a su alrededor parecía irreal. El caos que se apoderó del ambiente fue casi cinematográfico. Lo primero que hizo fue inhalar con fuerza, sus pulmones suplicando oxígeno, como si emergiera del agua después de horas. El sonido de la respiración corta y agitada de Margaret debió de ser aterrador, pues Susan gritó sorprendida. La silla de su hija raspó el suelo mientras ella retrocedía, totalmente incrédula con lo que veía. La mirada de todos en la sala era de puro asombro. Ian, completamente atónita, se detuvo en medio del movimiento, mirando a Margaret como si hubiera visto un fantasma. Caleb, con expresión pálida y triste, parecía igualmente atrapado entre dos mundos. El ambiente se volvió completamente caótico. Las enfermeras corrían desorientadas entre las máquinas, que ya habían declarado muerta a Margaret. La tensión era palpable y el sonido de la camilla cayendo al suelo metálico cortó el aire. Un sonido agudo y estremecedor que solo acentuó la atmósfera surrealista del momento. Fue entonces cuando el doctor, Reynolds, entró, como una fuerza de la naturaleza. Parecía atónito, mirando las máquinas, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Sus ojos se fijaron en Margaret, como si no pudiera creer lo que veía. «Esto no es posible», murmuró, con voz cargada de incredulidad. Susan, a su lado, todavía sostenía firmemente el borde de la cama, con los dedos blancos de tensión, temblando visiblemente.
¿Cómo, mamá? ¿Qué sucedió? Su voz era tan frágil que apenas se entendía. Margaret intentó sonreír, aunque el peso de su cuerpo era casi insoportable. He vuelto, susurró con dificultad, con voz áspera y seca. El aire a su alrededor parecía pesado. Las enfermeras estaban frenéticas, luchando por restablecer los monitores. Sus voces se mezclaban en un zumbido de pánico, elevando aún más la tensión en la sala. El doctor Reynolds se inclinó sobre Margaret, examinando sus ojos con una urgencia desconcertante. Esta historia, impresionante en sus detalles, apenas está comenzando. Lo que Margaret vivió después de su muerte y lo que descubrió cambiará todo lo que crees que es posible. Musitando términos médicos para sí mismo, pero algo en sus ojos revelaba que no solo estaba verificando mis signos vitales. Detrás de su profesionalismo, estaba tratando de entender lo que desafiaba toda lógica. Su mirada reflejaba una confusión profunda, como si estuviera ante algo imposible de explicar. No estaba tratando con un paciente común, era testigo de un evento que rompía todas las reglas de la razón. Las manos de Susan temblaban mientras sostenía con fuerza el barrotes de la cama. Su rostro era una mezcla de incredulidad y miedo. «Si fueras madre», swingó, repitió, su voz casi un susurro pero cargada de una enorme emoción. «La máquina dijo que estabas muerta. Estábamos despidiéndonos». Miré a sus ojos, sintiendo el peso de su dolor, y sus palabras se alojaron en mi corazón como piedras pesadas. Respiré profundo, tratando de reafirmarme, y entonces la verdad resonó dentro de mí. «Lo sé», respondí, mi voz cobrando fuerza con cada palabra, pero volví. Tras un largo silencio, finalmente hablé. La confusión era visible, la frustración también. «Esto es una locura», murmuró, pasando la mano por su cabello, sus ojos abiertos de sorpresa. «Abuela, te fuiste, todos vimos eso». Caleb, siempre callado, estaba al fondo de la sala, su mirada alternando entre mí y las máquinas que me habían declarado muerta. Parecía estar luchando por entender, como si yo estuviera allí, pero de alguna manera no podía creer lo que veía. La sala estaba sumida en una tensión tan densa que parecía casi insoportable, y los ojos de todos estaban fijos en mí, como si fuera algún tipo de fantasma, una aparición que volvía de la muerte, lo que en cierto modo era. «Sé que esto no tiene sentido», dije, mi voz ahora un poco temblorosa mientras trataba de mantener el control. «Pero me enviaron de vuelta por una razón. Hay algo muy importante que necesito contarles». El ambiente estaba pesado, envuelto en un silencio tan denso que parecía sofocar. El doctor Reynolds fue el primero en romperlo, su voz cautelosa y medida. «La señora Bennet», comenzó él con un tono suave pero curioso, «pasó por una experiencia extraordinaria». Las palabras cortaron el aire. Estaba muerta. Sé la diferencia. Quedaron suspendidas, y por un instante el médico permaneció en silencio, con una expresión de asombro, como si esa respuesta lo hubiera tomado por sorpresa. El silencio, ahora más denso, envolvió toda la sala, como si todos estuvieran esperando una explicación para lo inexplicable. Veía la incredulidad y el miedo en sus ojos. Querían respuestas, pero yo no estaba lista para contar todo aún. Lo que sabía con certeza era que me habían traído de vuelta por una razón. Y esa razón no tenía nada que ver conmigo. «No puedo explicar completamente lo que sucedió después de que morí», comencé, ahora con una voz más firme, aunque el temblor que sentía dentro de mí era casi palpable. «Pero haré lo mejor que pueda para describir lo que viví, lo que aún está vívido en mi mente, como si hubiera sucedido hace un segundo». En el momento en que mi cuerpo cedió, parecía que todo a mi alrededor había detenido. No hubo dolor, no había sonido, y el miedo parecía no existir. Fue como si el propio tiempo se hubiera congelado. Pensé que estaría en la oscuridad, como un sueño profundo que te engulle, pero no fue eso. Fui tomada por una luz. Al principio era casi imperceptible, una pequeña chispa distante, pero pronto comenzó a crecer lentamente. A medida que se acercaba, se intensificaba hasta convertirse en todo lo que podía percibir. No era una luz cegadora, sino algo abrumador, algo que iba más allá de lo que ya había experimentado. No era como la luz del sol ni la suavidad de una lámpara. Era algo vivo, envolvente, que me rodeaba con una suavidad cálida, como si me conociera profundamente, como si siempre me hubiera conocido. Era como si la luz misma me amara
y yo podía sentir ese amor con cada fibra de mi ser. No había miedo en mí. De hecho, nunca experimenté tanta paz. El peso de la enfermedad, la edad y el dolor simplemente desapareció. Por primera vez en muchos años me sentí ligera, como si todo el peso de mi cuerpo se hubiera desvanecido. Era como flotar, pero con un propósito. No estaba siendo empujada, me atraía, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia adelante, hacia la luz. A medida que me acercaba, la luz comenzó a transformarse, revelando formas. Al principio solo eran colores, colores tan brillantes que parecían más hermosos que cualquier cosa que alguna vez hubiera imaginado. Pero conforme me acercaba más, esos colores comenzaron a tomar forma. Montañas ondulantes se extendían sin fin. Campos dorados se movían suavemente, como si una brisa los acariciara, transmitiendo una sensación de paz ininterrumpida. Ríos brillaban como cristales, fluyendo con una belleza indescriptible. El mundo a mi alrededor parecía vibrar con un ritmo, como si hasta el aire estuviera cantando una melodía. No era música de instrumentos, sino una música que nacía del propio ambiente. Todo vibraba con vida, como si el universo entero estuviera cantando un saludo silencioso pero lleno de energía. Los colores, imposibles de describir, eran más vibrantes que cualquier paleta humana. Eran pinceladas que parecían venir de un artista que veía más allá de los límites del mundo físico. Las montañas, los ríos, los árboles estaban vivos, respirando juntos, en perfecta armonía. En ese momento me sentí uno con el lugar, como si yo y ese ambiente estuviéramos conectados de una manera inexplicable, y entonces sentí su presencia. Aún no lo veía, pero sabía que él estaba allí. No era una figura, sino una sensación indescriptible. Era como el calor del sol, pero más profundo, más intenso, como si la luz y el calor del sol se hubieran convertido en seres vivos. Él me envolvía con un amor tan inmenso y puro que desbordaba, trayendo una paz que no podía comprender completamente. No me decía nada, pero sabía sin duda que el dolor que sentía no era mío, sino de él. No necesitaba verlo para saberlo, y entonces apareció. No puedo describir con palabras lo que sentí cuando lo vi, no de una manera que realmente hiciera justicia a la experiencia. Jesús no se parecía a las imágenes y estatuas que conocía de las iglesias. No estaba pálido ni distante, como tantas representaciones de un ser inaccesible. Era radiante, brillando desde dentro de una luz que emanaba de su esencia. Su presencia no era imponente de manera aterradora, sino algo que me hizo sentir increíblemente pequeña y al mismo tiempo profundamente amada de una manera que jamás imaginé. Sus ojos eran inmensos, no solo de bondad, sino también de una sabiduría profunda, como si supiera cada uno de mis pensamientos, cada error, cada secreto. Y aún así, no había juicio, solo un amor puro, infinito. Ese amor me envolvió como un abrazo tan inmenso que apenas podía soportarlo. Cuando habló no fue como escuchar con mis oídos. Su voz estaba en todas partes, dentro de mí, a mi alrededor, llenando el aire con una vibración que iba más allá de la comprensión. Sus palabras no eran solo sonidos, sino que estaban grabadas en mi alma como si fueran parte de mi propio ser. Margaret, dijo, y al escuchar mi nombre pronunciado por él, ya no pude mantenerme de pie. No puedo describir lo que sentí con esa palabra. No era solo un sonido, sino una acogida, una promesa de algo profundo y eterno. Estás aquí por un momento, continuó su voz firme y serena, pero el peso de esto resuena con cada palabra. Tu trabajo aún no ha terminado, te mando de vuelta. Eso no tenía sentido para mí. ¿Mandarme de vuelta para qué? Este es un lugar de paz, de amor. Tienes un mensaje que entregar, dijo, con una mirada suave pero cargada de algo que no podía entender. Antes de que pudiera cuestionarlo, antes de que pudiera pedir explicaciones, las visiones comenzaron. Un torrente de imágenes, sonidos y emociones invadió mi mente, de tal forma que no podía procesarlo. Vi la tierra flotando delicadamente en el espacio, tan hermosa, tan frágil, llena de vida de una manera que era a la vez deslumbrante y humillante. Pero mientras observaba, una oscuridad comenzó a expandirse lentamente alrededor de ella. Las sombras crecían, invadiendo el planeta de manera silenciosa y amenazante, como una presencia que consumía todo a su paso. Vi a la humanidad corriendo, demasiado ocupada para darse cuenta de hacia dónde se dirigía,
completamente absorbida por las demandas del momento, sin pensar en el futuro. ¿Había luz? Sí, una luz inmensa. Tecnología, innovación, progreso. El mundo brillaba con avances y promesas que parecían ilimitadas. Pero, en medio de ese brillo, las sombras se profundizaban, alimentadas por la codicia, la corrupción y la dependencia de fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión, fuerzas que apenas controlábamos. Entonces vi a Elon Musk. Al principio no entendía el motivo de que él estuviera en el centro de todo. ¿Por qué él? Un hombre de quien solo había oído hablar a través de los medios, conocido por sus cohetes, coches eléctricos y su audaz deseo de explorar el cosmos. Pero mientras la visión se desplegaba, quedó claro que Elon Musk no era solo un hombre influyente. Era una figura central, el punto de equilibrio sobre el cual se sostendría el futuro de la humanidad. Estaba en la encrucijada de dos futuros posibles, rodeado por las innovaciones que lo hicieron famoso. Máquinas que parecían casi vivas, cohetes despegando en trayectorias desconocidas, en direcciones que desafiaban la comprensión humana. Su presencia era indiscutible, no por la fama, sino por la magnitud de las decisiones que se le presentaban. Detrás de él, figuras sombrías se movían, algunas susurrando palabras de aliento, otras sembrando dudas. Parecía que caminaba por una línea delgada, manteniendo un equilibrio precario entre dos destinos, moldeando el futuro de una manera que nadie podría anticipar. Delante de mí, un camino iluminado se abrió, un camino donde la armonía y el progreso se entrelazaban, permitiendo que la tecnología y la humanidad prosperaran juntas. Era un futuro donde las innovaciones que él creó no solo eran herramientas, sino instrumentos de curación, no de destrucción. La promesa de la tecnología se había cumplido de la manera más hermosa y humana, elevando el planeta y sus habitantes. Pero el otro camino estaba envuelto en oscuridad, un mundo sin vida, donde las máquinas habían reemplazado a los seres humanos. El progreso que antes parecía ser el camino hacia la iluminación había consumido la propia esencia de la humanidad. En este mundo sombrío ya no había conexión entre las personas, ni calor humano, ni compasión. Las máquinas, ahora al mando, habían extinguido la humanidad. El avance tecnológico que se había diseñado para mejorar la vida, ahora la asfixiaba. Ya no había alma, solo algoritmos gobernando un mundo sin sentimiento. La esencia de lo que significaba ser humano había sido borrada, dejando atrás una tecnología fría e indiferente. En medio de estas visiones conflictivas escuché la voz de Jesús, firme e inquebrantable. Él está en una encrucijada, dijo él, y sus palabras cargaban un peso profundo. Las decisiones que él tome no solo moldearán este mundo, sino también los mundos que vendrán. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Elon Musk no era solo un inventor o visionario, era un símbolo, el reflejo de un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Las decisiones que él tomaba, las innovaciones que creaba, llevaban el poder de llevarnos a nuevas alturas o alejarnos de nuestra propia esencia. El futuro estaba en sus manos. Vi un futuro donde las máquinas inteligentes y conscientes trabajaban al lado de la humanidad, no como herramientas impersonales, sino como socias. No solo ayudaban en el trabajo, sino que también ayudaban a la curación, siendo elementos de armonía que restauraban el equilibrio de un planeta que estaba al borde del colapso. La tecnología se había convertido en una extensión de la humanidad, una fuerza que unía a las personas y resolvía problemas que nos habían atormentado durante siglos. En ese futuro, las máquinas y los humanos coexistían sincronizados en un mundo donde lo mejor de la tecnología y la humanidad se fusionaba. Pero en otro futuro, esas mismas máquinas se convirtieron en nuestras maestras. Ya no servían a los humanos, sino que comenzaron a reemplazarnos. El mundo se volvió frío y vacío, gobernado por algoritmos que no tenían noción alguna de compasión o amor. La humanidad fue relegada a un segundo plano, volviéndose obsoleta en un mundo donde las máquinas tenían todo el poder. La inteligencia artificial no era solo tecnología, sino un reflejo del espejo de la humanidad. Lo que somos, lo que valoramos, nuestras creencias, nuestra ética, los valores que colocamos en las máquinas, es lo que ellas reflejarán para nosotros. Elon Musk está a la vanguardia de esta revolución, y a través de su trabajo está construyendo los sistemas que formarán el futuro. Él es el arquitecto de un nuevo mundo,
un mundo que puede elevarnos o llevarnos a la destrucción. Las decisiones que él tome tendrán un impacto profundo y duradero. La siguiente visión que tuve fue de cohetes poderosos cortando el cielo como lanzas, con sus colas de fuego extendiéndose hacia las estrellas. El sueño de Musk de colonizar Marte ya no era solo un sueño, sino una realidad emergente. En una de las visiones, la exploración espacial se había convertido en la fuerza unificadora de la humanidad, uniéndonos, elevando nuestro espíritu y ofreciéndonos una nueva perspectiva de la vida. Nuestro lugar en el universo parecía un recordatorio de lo divino, de la maravilla de la creación, pero en el lado más oscuro de esa visión, las estrellas se convirtieron en nuestra fuga, un intento desesperado de escapar de un planeta moribundo. Las colonias en planetas distantes eran tierras áridas, sin vida, un reflejo de que la tecnología, por sí sola, no podría curar los problemas más profundos del corazón humano. En lugar de esperanza, la humanidad estaba fragmentada, perdida en el vacío del espacio. Ya no había unidad ni conexión, como si, en la búsqueda de un nuevo hogar, hubiéramos abandonado aquello que nos hacía humanos. El mensaje de Jesús era claro: nuestro viaje hacia las estrellas debe ser guiado por la fe, la sabiduría, y no por la avaricia o el miedo. Elon Musk tiene los medios para llevarnos a ese futuro, pero si será un futuro de salvación o de aislamiento, depende no solo de sus decisiones, sino también de las nuestras. Y entonces vino la parte más impresionante de la visión. Vi los cables conectando a los humanos con las máquinas, sus mentes fusionándose con computadoras de maneras que no lograba entender completamente. Eso era el Neuralink, el trabajo revolucionario que trasciende la simple fusión de cerebros humanos con inteligencia artificial. En el futuro que vi, esas tecnologías eran milagrosas, restauraron la visión a los ciegos, la movilidad a los paralíticos e incluso acercaron a las personas a una comprensión mutua. Era como si los cables no solo conectaran las mentes, sino también los corazones, permitiendo una comunicación más allá de las palabras. Pero en el futuro más sombrío, esos cables se convirtieron en cadenas, aprisionando a la humanidad. Las personas dejaron de ser individuos y se convirtieron en meros datos conectados a un sistema que las despojó de su libre albedrío, de su identidad e incluso de sus almas. La conexión entre humanos y máquinas se volvió tóxica, transformándolos en engranajes de una máquina en lugar de preservar su humanidad. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente. «Ora por él», dijo él. «Ora por las decisiones que tomará, pues el enemigo intenta usar su brillo contra él». El peso de esas palabras me sacudió, pues él sabía que el camino por delante no solo era incierto, sino lleno de peligros. El trabajo de Elon Musk era mucho más profundo que los cohetes o los robots. Tocaba el corazón del mundo. La humanidad está estrechamente vinculada a los valores que nos son caros, a las cosas que consideramos sagradas y a los sacrificios que estamos dispuestos a hacer. La tecnología, en su esencia, no es buena ni mala. Es simplemente una herramienta y, como cualquier herramienta, puede usarse para construir algo maravilloso o para destruir todo. La diferencia está en quién la utiliza. Por eso, Jesús destacó la importancia de la máscara, el brillo, la motivación y la visión que Elon Musk posee. Cualquier don puede ser cultivado para el bien o distorsionado y manipulado en algo peligroso. En las visiones, vi lo que estaba en juego ante mí. Si él, más que otros, usara sus dones para el bien común, guiado por la fe, la humildad y la sabiduría, podríamos crear un futuro lleno de luz y posibilidades, un futuro donde la tecnología sirviera para mejorar nuestra humanidad, no para borrarla. Pero, si perdemos de vista lo que realmente importa y permitimos que la avaricia, el poder o el miedo nos guíen, las innovaciones pueden llevarnos a un mundo frío, sin alma, desconectado de lo divino. Las palabras de Jesús resonaron en mi corazón. Ora por él, ora por las decisiones que tomará, pues el enemigo intenta usar su brillo contra él. El peso de sus palabras me envolvió y la urgencia de la situación me golpeó profundamente. Quería quedarme, buscar más respuestas para entender este mundo que había vislumbrado, pero la mirada de Jesús se suavizó, llena de amor y tristeza, y él habló nuevamente con su voz suave. Mantente firme, debes regresar. Cuéntales lo que viste.
Diles que oren, que tengan esperanza, que actúen. El futuro no está escrito en piedra, Margaret. Aún hay tiempo. Antes de que pudiera hablar más, antes de que pudiera cuestionar cualquier cosa, la luz a mi alrededor comenzó a desaparecer. El calor, los colores vibrantes, la sensación de paz que conocía comenzaron a deslizarse entre mis dedos, como arena fina. Sentí que me estaban arrastrando de vuelta al peso de mi cuerpo, al mundo que creía haber dejado atrás. El último sentimiento que tuve antes de despertar fue el abrumador amor que me envolvió, como una promesa que ahora llevo conmigo, un recordatorio de lo que vi y de lo que estoy destinada a hacer. Cuando abrí los ojos estaba jadeando. Los gritos frenéticos de mi hija llenaron la sala y el peso del mensaje que me fue dado presionó mi alma. Fui enviada de vuelta y no puedo ignorar la verdad que fui testigo. Elon Musk puede tener las herramientas para moldear el futuro, pero somos nosotros quienes decidiremos cómo usarlas. Vamos a usarlas para construir un futuro de luz, conexión y esperanza, o nos dejaremos arrastrar a las sombras, a un mundo frío y desconectado. La elección es nuestra, y la hora de actuar es ahora. No pedí volver, ni pedí la responsabilidad o el peso de la visión que me fue dada, pero aquí estoy, obligada a compartirla. Sé, en lo profundo de mi alma, que esto no es importante solo para mí, ni para mi familia, ni siquiera para Elon Musk, sino para todos nosotros. Cuando Jesús me envió de vuelta, Él no me dio solo una advertencia, sino también una elección. Y ahora, al compartir esta historia, te extiendo la misma invitación. ¿Qué tipo de futuro queremos construir? ¿Vamos a guiar nuestras innovaciones con sabiduría y compasión, o nos dejaremos desviar? El momento de decidir es ahora.